reencarnación del dios de la espada más fuerte. Apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 441. Segunda evolución. Cuando el sistema expulsó a la fiesta del ala cero del dominio de Dios, Shifen había sido enviado automáticamente a su espacio de sueño. No se había desconectado por completo y aún podía navegar por internet. También podía comunicarse con sus amigos. Al llamar a su lista de amigos del sistema, Shifen descubrió que cada uno de sus amigos estaba en un estado de ausencia, no en el dominio de Dios. Todos estaban en sus respectivos espacios de sueño. ¿Nadie está en el dominio de Dios? ¿Qué está pasando aquí? Shifen estaba perplejo, ya que era la primera vez que se encontraba con algo así. Había sido expulsado del juego antes de que tuviera la oportunidad de leer la notificación de emergencia. Ahora, no podía iniciar sesión en el dominio de Dios y no podía contactar a nadie para preguntar sobre la notificación previa. Después de lo cual, Shifen se contactó con Aqua Rose y los demás, con la esperanza de recopilar información. Desafortunadamente, Aqua Rose y los demás estaban en una situación similar. El sistema los había desconectado del juego al recibir la notificación también. Creo que solo puedo consultar los foros oficiales, suspiró Shifen. Normalmente, la información crucial no estaba disponible en los foros oficiales. Sin embargo, algo grande debe haber sucedido en el dominio de Dios si hubieran sido expulsados por la fuerza del juego. Efectivamente, después de iniciar sesión en los foros oficiales, descubrió que todos estaban teniendo una acalorada discusión sobre su expulsión. Sin embargo, por alguna razón, todos los demás habían recibido su notificación hace 2 horas, mientras que el grupo de Shifen solo había recibido la suya unos segundos antes de que el sistema del dios principal comenzara a desconectar a los jugadores del juego. ¿Hace 2 horas? ¿No fue por la época en que maté al Crimson Shadow Wolf? Shifen calculó el tiempo, y coincidió casi a la perfección. Matar al lobo de las sombras causó que el sistema del dios principal iniciara la segunda evolución del dominio de Dios. Al pensarlo un poco, Shifen sintió que era muy posible. Anteriormente, cuando su grupo había entrado en la Tierra de la Estrella Caída, simplemente activaron el sistema de combate libre. Era probable que el sistema del dios principal hubiera usado su grupo como un experimento. Después de ver que habían derrotado fácilmente al lobo de las sombras Crimson Lord, el sistema de Dios principal debe haber decidido iniciar la segunda evolución del dominio de Dios. Considerando la situación, Shifen realmente no sabía cómo expresar las emociones que corrían por su corazón. Ahora que el dominio de Dios comenzó el proceso de la segunda actualización del sistema, los jugadores tendrían que esperar hasta el día siguiente para iniciar sesión. Muchos jugadores en los foros habían expresado su frustración con la nueva actualización del sistema. Después de que el sistema se sometió a su primera actualización, le dio a sus jugadores un verdadero sabor de combate. La dificultad general del juego había dado un salto masivo, afectando aventuras, molienda y nivelación para aquellos en el dominio de Dios. Sin embargo, poco tiempo después de la primera actualización, la segunda actualización del sistema ya había comenzado. Después de esta actualización, la dificultad del juego puede sorprender a la mayoría de los jugadores. Esta actualización también le dio a Shifen un dolor de cabeza. La segunda evolución del dominio de Dios había ocurrido demasiado rápido. Según la línea de tiempo original, no debería haber sucedido durante otros meses. No estaba preparado para eso en este momento. De hecho, tal como lo había adivinado, después de la segunda actualización del sistema, el sistema de combate gratuito se introduciría en el juego. En futuras batallas, el requisito del control de un jugador sobre sus habilidades se volvería extremadamente exigente, y los errores podrían conducir a un fuego amigo. Fue especialmente cierto para las habilidades de Aoe. Después de la segunda evolución del dominio de Dios, en lugar de morir a manos de monstruos, muchos jugadores se enviarían a los cementerios con sus propias habilidades. Debido a esto, muchos jugadores actuarían de manera conservadora cuando luchen en grupos mucho después de la actualización. Además, después de la segunda evolución, la dificultad de las mazmorras también había aumentado significativamente. Sin embargo, aunque la segunda evolución había hecho que el juego fuera más desafiante y realista, la actualización del sistema también había agregado un beneficio para los jugadores. Y esa fue la mejora de Skill Proficiency. Después de la segunda evolución, el estilo de combate de los jugadores también sufrió una gran transformación. Los jugadores ya no necesitan cantar encantamientos o gritar el nombre de sus habilidades para usarlos. No, los jugadores activarían sus habilidades con el movimiento.
Cada habilidad poseía un conjunto estándar de movimientos. Mientras los jugadores realicen los movimientos correspondientes, podrían activar sus habilidades deseadas. Después de la segunda evolución, ya no se requería que los jugadores dañaran a un monstruo con sus habilidades para aumentar su habilidad. Ahora, cuando los jugadores lograron una tasa de finalización del 50% con habilidades, ganarían 1 punto en su habilidad de habilidad. Además, la competencia de habilidad otorgada aumentaría con el porcentaje de su tasa de finalización. De esa manera, incluso si los jugadores lucharan contra monstruos del mismo nivel o 2 o 3 niveles más bajos, aún podrían mejorar su competencia. A medida que los jugadores ganaran habilidad, sus niveles de habilidad también crecerían. Con habilidades de alto nivel, los jugadores tendrían mucho más fácil matar monstruos. Sin duda, a los jugadores les resultaría difícil adaptarse a ese estilo de combate al principio. Sin embargo, después de adaptarse al sistema de combate libre, los jugadores descubrirían que el nuevo estilo les permitía mostrar más de su poder de combate. Sin embargo, no sería fácil para los jugadores adaptarse a este estilo de combate realista. Normalmente, uno tenía que someterse a un largo periodo de entrenamiento especial para familiarizarse con sus habilidades. Si uno no estuviera preparado para fumar, el poder de las habilidades se vería afectado. Tengo que darme prisa con el centro de entrenamiento, suspiró Shifen suavemente. Poco después de la segunda evolución del dominio de Dios, los centros de entrenamiento y los dojos de artes marciales, que actualmente estaban disminuyendo, se volverían instantáneamente populares. Al tener algo de tiempo, Shifen buscó las noticias del dominio de Dios. Además de las noticias sobre Star Moon Kingdom, Shifen también buscó información sobre los diversos reinos circundantes y el imperio del dragón negro. Ninguno de los imperios en el dominio de Dios debía ser subestimado. La competencia dentro de un imperio fue mucho más intensa que la competencia en un reino. Un reino como Star Moon solo tenía alrededor de 4 o 5 gremios de primer nivel en competencia en este momento. Algunos reinos más pequeños solo pueden tener 1 o 2 gremios de primer nivel. Sin embargo, los imperios eran diferentes. No solo gobernaban áreas masivas, sino que también había muchos más jugadores residentes. También tenían una abundancia de recursos. El número de gremios de primer nivel que residen en un imperio no era algo con lo que un solo reino pudiera compararse. Estadísticamente, había al menos 7 gremios de primer nivel en un imperio. También hubo muchos gremios de segunda categoría que se convirtieron en gremios de primera categoría debido a las inversiones de las grandes corporaciones. En el pasado, había un total de 9 gremios de primer nivel en el Imperio del Dragón Negro. El imperio era muchas veces más fuerte que el vecino reino Estrella Luna. En el futuro, si Shifen quisiera hacerse un lugar en el dominio de Dios, dominar el reino Estrella Luna no sería lo suficientemente bueno. Después de una mirada casual a las noticias del dominio de Dios de hoy, Shifen sintió un inmenso peso sobre sus hombros. Zeroin solo había obtenido su residencia de gremio después de mucha dificultad, sin embargo, varios gremios de primer nivel en el Imperio del Dragón Negro ya habían establecido sus propias residencias de gremio. En términos de velocidad de desarrollo, estos gremios no estaban muy lejos de Zeroin. Además de que estos gremios establecieron sus propias residencias de gremios, los diversos gremios grandes también habían comenzado a comprar propiedades inmobiliarias de primer nivel en varias ciudades. Estas compras incluyeron casas de subastas, centros comerciales virtuales, bancos, restaurantes de clase alta y similares. En el futuro, se convertirían en la principal fuente de ingresos de un gremio. Después de que el dominio de Dios pasó unos años en desarrollo, el mundo lo consideró un segundo hogar para la humanidad. La mayoría de las personas en todo el mundo pasaban cerca de la mitad de sus días en el dominio de Dios. Además, el tiempo pasó más lento dentro del dominio de Dios que en el mundo real. 1 hora en realidad equivale a 2 horas en el dominio de Dios. Según la cantidad de tiempo que uno experimentó, las vidas de las personas en el dominio de Dios podrían ser incluso más largas que sus vidas en el mundo real. En el entorno del dominio de Dios, las ciudades de NPC y las ciudades establecidas por jugadores eran diferentes. Si los jugadores vivieran en ciudades NPC, nunca tendrían que temer involucrarse en las luchas entre las grandes potencias. Las ciudades establecidas por los jugadores, por otro lado, podrían ser destruidas. Por lo tanto, esto había resultado en que los bienes inmuebles en las ciudades NPC se volvieran extremadamente valiosos. Nada era más valioso que los bienes raíces en las ciudades de la AM.
Mientras más leía Shifen esta información, más se daba cuenta de la necesidad de ganar una gran cantidad de monedas de oro. De lo contrario, ¿cómo podría competir con estos gremios de primera clase bien financiados? Sin darse cuenta, Shifen había pasado más de medio día investigando los diversos gremios grandes en el dominio de Dios. De repente, cuando salió de la cabina virtual de juegos, sonó el timbre. Capítulo 442. Nuevo estilo de combate. Shifen se sorprendió un poco cuando escuchó el timbre de su puerta. Recientemente se había mudado a este nuevo departamento, por lo que no mucha gente sabía dónde vivía. Normalmente, Blackie y los demás solo lo contactarían llamando, no cazándolo tan temprano en la mañana. ¿Quién es? Se preguntó Shifen mientras tocaba su reloj cuántico para mostrar la vista fuera de su puerta. Mirando de cerca, Shifen saltó de miedo cuando vio quién era. La persona que estaba parada afuera de su puerta no era otra que la supervisora de clase femenina, Zhao Ruoxi. Actualmente usaba ropa deportiva, y su cabello estaba recogido en una cola de caballo. Ella irradiaba un aura juvenil y parecía absolutamente fascinante. ¿Por qué está ella aquí? Shifen recordó que el cumpleaños de Zhao Ruoxi era el próximo mes. Incluso si ella hubiera venido a entregar una invitación, ¿no era demasiado temprano? Sin embargo, como ella ya había llegado, Shifen no podía fingir que no estaba en casa. Indefenso, se arregló rápidamente y fue hacia la puerta. Tan pronto como Shifen abrió la puerta, los ojos almendrados de Zhao Ruoxi se abrieron de par en par. Con una mirada preocupada, ella preguntó: Shifen, ¿realmente estuviste de acuerdo con el tío Xiao para participar en un partido? Al escuchar la pregunta de Zhao Ruoxi, Shifen entendió la esencia de la situación. Xiao Yan y Xiao Yu estaban fuertemente conectados con la familia Zhao. ¿Cómo podrían los Zaos no haber oído hablar de un incidente tan dramático en el Big Dipper Training Center? Sí, acepté un partido de exhibición. Shifen asintió. Realmente estás relajado. ¿Sabes quién es tu oponente? Zhao Ruoxi suspiró impotente mientras examinaba la apacible apariencia de Shifen. No, no lo hago. Sin embargo, Big Dipper se pondrá en contacto conmigo antes de tiempo, dijo Shifen, sacudiendo la cabeza. ¿Sabes cómo estar nervioso? Se quejó Zhao Ruoxi. El comportamiento de Shifen la dejó sin palabras. Una competencia de lucha no era un asunto menor. Fue especialmente cierto para este partido. Para recuperarse de su declive, Big Dipper ha intentado invitar a muchos luchadores conocidos a participar en este combate. Incluso hay maestros de artes marciales entre ellos. Aunque Big Dipper ha ofrecido una tarifa de presentación impresionante, todos tienen su propio itinerario. Ninguno de ellos tiene tiempo. Ese es especialmente el caso de los expertos en artes marciales de alto rango. Originalmente, se suponía que tu oponente era el campeón del año pasado de la competencia de lucha de la ciudad de Jinai, pero... ¿qué pasa? Preguntó Shifen, repentinamente curioso. Shifen tenía algún recuerdo de Fan Qinghua, el campeón del año pasado del torneo de lucha de la ciudad de Jinai. El hombre había participado en una competencia a nivel provincial y obtuvo un rango relativamente impresionante. Se había hecho famoso en toda la ciudad de Jinai. Sin embargo, Shifen dudaba que perdería ante Fan Qinghua. Después de todo, había una diferencia fundamental entre los que conocían la fuerza interna y los que no. Además, el físico actual de Shifen era mejor que nunca. Pero tu oponente cambió repentinamente porque alguien había derrotado a Fan Qinghua. Ese alguien ahora es tu oponente. Escuché que cuando luchó contra Fan Qinghua fue derrotado con un solo golpe. Si hubiera sido una derrota normal, eso no habría importado. Sin embargo, cuando esa persona envió su golpe final, había usado la fuerza interna. Incluso ha expresado un gran interés en convertirse en el instructor jefe en el centro de entrenamiento Big Dipper, de ahí la razón por la que quería reemplazar a Fan Qinghua en este partido contigo. Aunque Zhao Ruoxi sabía que Shifen era competente con la fuerza interna, el oponente era igualmente un experto en fuerza interna. Además, la otra parte era muy poderosa. Si los dos realmente peleaban entre sí, nadie sabía qué tipo de resultado esperar. ¿Un experto en fuerza interna, eh? El interés de repente se encendió dentro de Shifen. Los expertos en fuerza interna no eran repollos fáciles de encontrar en las calles. Incluso después de una década, tales expertos fueron extremadamente difíciles de encontrar. Shifen solo había dominado la fuerza interna debido a la suerte, y nunca había luchado contra otro experto en fuerza interna en el mundo real.
Sin embargo, antes de esto, Shifen nunca había oído hablar de un experto en fuerza interna en la ciudad de Jinai, y mucho menos un experto en fuerza interna en el centro de entrenamiento Big Dipper. En el pasado, no había un instructor principal en Big Dipper. Sin embargo, esa persona había aparecido de repente. Fue realmente inesperado. ¿Cambia la historia debido a mi reencarnación? Shifen reflexionó un poco. Cuando pensó en los cambios en el dominio de Dios, su certeza creció. Después de que Zhao Ruoxi dio una conferencia a Shifen durante un tiempo, ella se dio cuenta de que su compañero de clase no parecía particularmente preocupado por su oponente. Por lo tanto, intensificó su conferencia, con la esperanza de disuadir a Shifen de participar en la competencia. Un partido entre expertos en fuerza interna no era cosa de risa. Un error podría provocar lesiones graves y posiblemente tener repercusiones futuras. Shifen era un experto en fuerza interna. Sus perspectivas de futuro eran ilimitadas. No había necesidad de arriesgar su vida por el puesto de instructor principal de Big Dipper. Al final, sin embargo, Shifen rechazó las amables sugerencias de Zhao Ruoxi. No solo lo estaba haciendo para convertirse en el instructor principal de Big Dipper. En su mayor parte, estaba haciendo esto para el futuro desarrollo de Zero Wing. Las 5 cabañas virtuales para juegos y las 15 botellas de fluidos nutrientes de rango S eran demasiado importantes para Zero Wing. Si Zero Wing pudiera nutrir a más expertos, Shifen no tendría que agotarse corriendo de izquierda a derecha para el gremio. Podía concentrarse en sus propios deseos. Después de lo cual, Shifen conversó con Zhao Ruoxi por un tiempo. Después de que Zhao Ruoxi se fue, Shifen comenzó su entrenamiento diario. Desde que tomó posesión de una cabina virtual de juegos, el entrenamiento de Shifen arrojó resultados mucho mejores. Además, por razones desconocidas, su mente también se había vuelto más activa. Si pudiera combinar estos efectos con los fluidos de nutrientes de rango S, podría mejorar aún más en estas áreas. Sin que él se diera cuenta, había pasado un día. A las 8 p.m., se completó la actualización del sistema del dominio de Dios. Cuando Shifen entró en el dominio de Dios, su cuerpo virtual se sintió particularmente suelto. Sus 5 sentidos también se habían agudizado. Líder del gremio, no puedo usar ninguna de mis habilidades, exclamó Flying Shadow. Inicialmente, tenía la intención de salir corriendo a investigar qué había cambiado con la actualización del sistema. Sin embargo, de repente descubrió que no podía usar ninguna de sus habilidades. No pasa nada aquí, dijo Blackie mientras disparaba una flecha oscura a un pilar de piedra distante, pero después de que su hechizo golpeó el pilar de piedra, Blackie frunció el ceño. Eso es raro. No era de donde había apuntado. Todos se pusieron nerviosos poco después de volver a iniciar sesión en el juego. Las clases cuerpo a cuerpo no podían usar ninguna de sus habilidades, mientras que las habilidades de los magos se habían debilitado y se habían vuelto menos precisas. Shifen no reveló de inmediato la razón de esta situación. En cambio, realizó algunos experimentos. Desenvainando la espada abisal, Shifen balanceó la espada, sus acciones se parecían a los movimientos que uno usaría al activar Job. Después de lo cual, una cuchilla de luz se disparó hacia adelante, cortando el pilar de piedra delante de él. Justo como pensaba. Shifen estaba bastante satisfecho con su ataque. Podía sentir su control mejorado sobre su cuerpo. En cuanto a usar solo el movimiento para activar habilidades, no le sorprendió lo más mínimo. Por el contrario, se adaptó al cambio sin problemas. Después de eso, usó Earth Splitter, Thundering Flash, Thunder Flame Explosión y la mayoría de sus otras habilidades, asombrando a Aqua Rose y a los otros observadores. Líder del gremio, ¿cómo hiciste eso? Fire Dance ya había tratado de usar sus habilidades muchas veces. Sin embargo, independientemente de si ella gritaba o cantaba el nombre de sus habilidades en silencio, nada funcionaba. ¿Cómo se suponía que un asesino sin habilidades mataría monstruos? Sí, déjanos el secreto, líder del gremio. Flying Shadow estaba igualmente ansioso. Es muy sencillo. Después de esta evolución del dominio de Dios, ya no activas las habilidades con el habla o el encantamiento. Ahora, debes realizar los movimientos adecuados para usar tus habilidades. Adelante y pruébalo. En el menú de habilidades, hay clips de los movimientos relacionados con las habilidades. Shifen no pudo evitar sonreír cuando vio la anticipación llenando los ojos de todos. En realidad, incluso si no hubiera revelado el cambio, todos lo habrían descubierto por sí mismos después de un tiempo. Fue especialmente cierto para los jugadores que frecuentemente habían cambiado sus menús de habilidades.
Originalmente no había videotutoriales para explicar cómo usar una habilidad en el menú de habilidades. Ahora, sin embargo, lo sabía. Los vídeos estaban destinados específicamente a servir como un estándar para los jugadores, enseñándoles cómo usar sus habilidades de manera más eficiente. Después de escuchar la explicación de Shifen, todos comenzaron sus propios experimentos. De tal manera, el grupo de 6 de Shifen probó la nueva mecánica mientras buscaban una salida en la Tierra de la Estrella Caída. Mientras el grupo de Shifen exploró, no sabían que los jugadores en todo el dominio de Dios habían descendido a la locura. Capítulo 443. Tasa de finalización. Después de la segunda evolución del dominio de Dios, el uso de habilidades exigió mucho más de los jugadores. Incluso los expertos necesitaban un período relativamente largo para adaptarse a este nuevo sistema. Mientras el grupo de Shifen buscaba la salida en la Tierra de la Estrella Caída, las batallas contra los habitantes de la caverna eran inevitables. Afortunadamente, Shifen no tuvo que soportar este proceso de adaptación como todos los demás. Activar la mayoría de sus habilidades era una segunda naturaleza para él. No tuvo problemas para tratar con algunas élites y élites especiales. En cuanto a Aqua Rose y los demás, usaron estos monstruos para practicar. Fue especialmente cierto para las clases cuerpo a cuerpo como Fire Dance y Flying Shadow. Actualmente, cada uno se enfrentaba a un guerrero Wolfman de nivel 27 de élite, ambos activaban sus habilidades continuamente mientras luchaban. Fire Dance blandió las True Fire Blades, dibujando un arco rojo que atravesaba el cuerpo del guerrero Wolfman. Una flor de sangre floreció, e inmediatamente, un daño de menos 2,749 apareció sobre la cabeza del monstruo élite. Sin embargo, para Wolfman Warrior, que poseía 42,000 HP, este daño no fue nada. Sistema. Tasa de finalización de Eviscerar 56%, lo que resulta en 69% del efecto de la habilidad. Habilidad +1. Echando un vistazo a la ventana de notificación de combate, Fire Dance frunció el ceño, sintiéndose insatisfecha con su índice de finalización. El guerrero Wolfman bramó enojado. Levantando su martillo de guerra, golpeó el arma contra el asesino que tenía delante. Girando ligeramente sus pies, Fire Dance evadió fácilmente el martillo de guerra. Invirtiendo el agarre de una de las hojas True Fire, se dio la vuelta y empujó la hoja en la espalda del guerrero Wolfman, sus movimientos tan suaves como el agua que fluye. Puñalada. Menos 2,523. Pao. El guerrero hombre lobo aulló de dolor. Sistema. Tasa de finalización de puñalada por la espalda del 69%, lo que resulta en un 83% del efecto de la habilidad. Dominio de habilidades +2. Fire Dance era mucho más competente con los movimientos de backstab que con Eviscerate, la tasa de finalización de la habilidad alcanzó un nivel completamente nuevo. Sin embargo, Fire Dance todavía estaba insatisfecho. Si esto fuera el pasado, incluso sin armas como las True Fire Blades, ella podría repartir fácilmente un daño tan alto. Después de practicar algunas veces en Wolfman Warriors, Fire Dance entendió lo difícil que sería adaptarse al nuevo sistema de combate. Simplemente había demasiadas variables. El poder de la habilidad de un jugador dependía de la tasa de finalización del jugador. No se parecía en nada al sistema anterior, donde los jugadores podían mostrar el 100% del efecto de la habilidad con cada uso. Ahora, sin embargo, eso no era posible. Si uno no realizara los movimientos de la habilidad adecuadamente, el daño sería insignificante. Además, fue aún más difícil moverse con éxito durante la batalla. En general, el combate ahora era 3 veces más difícil de lo que había sido. Fire Dance había sido capaz de formar solo una o dos élites especiales, e incluso consideró desafiar a un Chieftain. Ahora, sin embargo, una élite especial era demasiado fuerte para ella, mucho menos un jefe. En otra parte, Flying Shadow también lucía un serio ceño fruncido. Cuanto más luchaba, más frustrado se volvía. Después de un esfuerzo, Fire Dance había logrado elevar su tasa de finalización más del 50%. Su puñalada incluso había alcanzado una tasa de finalización del 70%. Flying Shadow, por otro lado, solo podía alcanzar el 50% con Backstab, una de las habilidades más simples que poseía, y apenas había ganado el único punto de habilidad para la habilidad. En cuanto a sus otras habilidades, sus tasas de finalización fueron inferiores al 50%. En comparación con Fire Dance y Flying Shadow, después de pasar un tiempo practicando, los magos de la fiesta podrían alcanzar tasas de finalización relativamente altas.
Todos habían alcanzado el 60% o más con sus habilidades. Sin embargo, esto se debió a que los dos tenían diferentes métodos de activación. Cuando los magos usaban una habilidad, cantaban encantamientos y rastreaban runas. Algunas habilidades solo necesitaban unos pocos gestos con las manos y encantamientos simples, por lo que eran relativamente fáciles de lanzar. Solo que su tiempo de lanzamiento actual era mucho más largo de lo que había sido. Era especialmente cierto para los hechizos avanzados. Mientras todos practicaban sus habilidades, Shifen, que estaba delante de la fiesta, llevó a cabo una masacre. Frente a docenas de guerreros Wolfman, Shifen se lanzó hacia adelante y activó Thundering Flash. Un arco, 2 arcos, 3 arcos, un total de 5 arcos de rayos azules atravesaron a los monstruos Elite, una serie de daños aterradores que aparecieron sobre sus cabezas. Menos 2,060, menos 2,706, menos 3,521, menos 4,543, menos 6,020, al instante, las docenas de guerreros Wolfman perdieron cerca de la mitad de su HP. Algunos que habían recibido golpes críticos cayeron a mínimos críticos. Además, debido al perjuicio de amplificación de daño de Thundering Flash, recibirían un 30% adicional de daño de futuros ataques. Y, sin embargo, los daños no fueron nada en comparación con la tasa de finalización de Thundering Flash. Sistema. Índice de finalización del trueno atronador 83%, lo que resulta en el 97% del efecto de la habilidad. Competencia más 3. Inmediatamente después de su ataque, Shifen saltó al aire. Cuando levantó la espada abisal, el poder del rayo y el fuego emergió de la espada. Luego golpeó el arma hacia la reunión de Wolfman Warriors. Auge. Todos los guerreros dentro de un área de 10 yardas cayeron instantáneamente en un estado de desmayo y recibieron más de menos 7,000 de daño. Los que habían recibido un golpe crítico sufrieron más de menos 14,000 de daño. Los guerreros Wolfman con bajos HP se derrumbaron. Sistema. Tasa de finalización de la explosión de la llama del trueno 74%, lo que resulta en el 89% del efecto de la habilidad. Dominio de habilidades más 2. En el momento en que Shifen aterrizó, siguió con Chop, golpeó a 3 guerreros Wolfman e infligió más de menos 2,800 de daño a cada uno. Sistema. Tasa de finalización de picado del 85%, lo que resulta en el 100% del efecto de la habilidad. Competencia más 3. En solo un momento, Shifen había exterminado a docenas de hombres lobo. De pie a cierta distancia, Aqua Rose y los demás estaban sin habla después de ver la batalla de Shifen. Cada miembro del grupo había experimentado personalmente lo difícil que era lograr una alta tasa de finalización de habilidades. Sin embargo, cuando vieron el éxito de Shifen, no sintieron nada más que sorpresa. En cuanto a la hazaña de Shifen de matar a docenas de guerreros Wolfman, ninguno de ellos realmente tenía nada que decir al respecto. Los Wolfman Warriors no eran más que monstruos de élite. Todos los presentes podrían destruirlos fácilmente. Aunque tuvieron problemas para usar sus habilidades, sus ataques básicos aún eran muy poderosos gracias a su equipo. Tratar con estas élites era solo cuestión de tiempo. La razón de su sorpresa fue la capacidad de Shifen para alcanzar una tasa de finalización superior al 80%, pero después de entrenar arduamente durante las últimas 4 horas, solo habían logrado más del 50%. Además, incluso cuando usa Thunder Flame Explosión, la habilidad con la que Shifen era menos competente, podía realizar una tasa de finalización superior al 70%, sin embargo, este todavía no era el aspecto más notable. El uso casual y el encadenamiento de sus habilidades de Shifen fueron lo que más les impresionó. ¿Cómo podrían no estar conmocionados? Líder del gremio, ¿no puedes enseñarnos cómo podemos mejorar nuestras tasas de finalización de habilidades? Aqua Rose envidiaba y admiraba la tasa de finalización super alta de Shifen. Eso es correcto. No es que estemos exigiendo mucho. Estaré satisfecho si puedo alcanzar una tasa de finalización del 70%. La tasa de finalización de Blackie le había causado dolor de cabeza. Al principio, sus tasas de finalización habían mejorado relativamente rápido. En media hora, habían logrado alcanzar el 50%. Sin embargo, les había llevado más de 3 horas pasar del 50% al 60%. Además, solo se volvió más desafiante aumentar sus tasas de finalización a medida que subían.
Por ahora, sus tasas de finalización básicamente se habían estancado, alrededor del 60%, solo podían mostrar aproximadamente del 60% al 70% del potencial de su habilidad. Si pudieran estabilizar sus tasas de finalización al 70%, casi podrían mostrar su fuerza previa. Solo cuando una habilidad alcanza una tasa de finalización del 85% puede manifestar el 100% de sus efectos. Si la tasa de finalización podría superar el 85%, el efecto de la habilidad excedería el 100%. Si pudieran aumentar el índice de finalización de todas sus habilidades más del 85%, el poder de combate superaría a sus seres anteriores. Todos ansiaban ansiosamente ese día. Desafortunadamente, no tenían idea de cómo superar el desafío del nuevo sistema. ¿Realmente desean saber cómo mejorar sus tasas de finalización rápidamente? Preguntó Shifen después de ordenar el botín. No pudo evitar reírse mientras miraba a los miembros de su grupo. Capítulo 444. Camino de un experto. Aqua Rose y el resto de la fiesta del ala cero asintieron apasionadamente en respuesta a la pregunta de Shifen. Si pudieran aumentar rápidamente sus tasas de finalización de habilidades, su fuerza también aumentaría al siguiente nivel. Naturalmente, este era el objetivo. Es realmente simple, en realidad. Piensa más. Entrenar más, dijo Shifen con franqueza. Piensa más. ¿Entrenar más? El equipo puso los ojos en blanco ante su líder del gremio. Habían estado haciendo exactamente eso todo este tiempo. Sin embargo, casi habían alcanzado su límite. Eso es correcto. Piensa más. Entrenar más. No hay otra manera. En el dominio de Dios, cada movimiento de habilidad tiene su propio propósito. Primero, descubra por qué se requieren tales movimientos, luego realícelos. Ustedes han estado tratando de dibujar un tigre mirando a un gato. No puedes mejorar si todo lo que estás haciendo es imitar los vídeos tutoriales. Shifen era consciente del entusiasmo que llenaba los corazones de sus compañeros. Sin embargo, uno no podría ser más competente de la noche a la mañana. Después de la segunda evolución del dominio de Dios, los jugadores experimentarían una depresión durante un período relativamente largo. Los expertos no fueron la excepción. Muchos jugadores lucharon con la debilidad repentina, cayendo de la gloria. Sin embargo, fue precisamente debido a la segunda evolución del dominio de Dios que la diferencia entre jugadores comunes y expertos se había vuelto más clara. Anteriormente, la fuerza de un jugador dependía de su equipo y técnicas. Sin embargo, después de la segunda evolución, la fuerza de un jugador dependía principalmente de sus tasas de finalización de habilidades. Con este nuevo sistema, uno podría saber de inmediato si un jugador era un dragón o un gusano. Las tasas de finalización de habilidades de los jugadores ordinarios generalmente oscilaban entre 50% y 60%, y los jugadores con este estándar se consideraban principiantes. Los jugadores con tasas de finalización del 61% al 70% eran élites. Mientras tanto, los que lograron entre el 71% y el 80% eran expertos, y entre el 80% y el 90% era dominio de expertos de primer nivel. Los jugadores que podían alcanzar tasas de finalización superiores al 90% eran tan raros como una pluma de fénix. En el pasado, el mejor récord de Shifen había sido del 87%. Aunque estaba a solo un 3% de superar a un experto de primer nivel, era la diferencia entre el cielo y la tierra. El hecho de que Fire Dance y los demás pudieran lograr tales resultados con solo unas pocas horas de práctica ya era impresionante. Después de la segunda evolución del dominio de Dios, muchos jugadores no se habían atrevido a usar monstruos en solitario. Muchos jugadores habían pasado varios días practicando sus habilidades solo para alcanzar una tasa de finalización del 50%. Solo los jugadores que habían alcanzado una tasa de finalización de habilidad del 50% eran lo suficientemente fuertes como para jugar en solitario. De lo contrario, con tasas de finalización inadecuadas, su daño fue insignificante. Además, la mayoría de los jugadores en el dominio de Dios confiaron en sus habilidades para matar monstruos. Por lo tanto, sin suficientes tasas de finalización, los jugadores solo encontrarían la muerte si morían solos. ¿Contemplar la importancia de los movimientos requeridos? Reflexionó Fire Dance. Debo hacer eso para manifestar las técnicas de la habilidad. Fire Dance recordó sus usos anteriores de backstab en la batalla. En el pasado, ella siempre pensaba en formas de golpear a su oponente desde atrás, sin considerar nunca cómo podría usar backstab de manera más eficiente.
Sin embargo, en el video tutorial de Backstab, el jugador primero esquivaría el ataque del oponente, revertiría el agarre de su arma, luego giraría detrás del oponente con un giro y apuñalaría su arma en la espalda de su oponente. Todo el proceso fue fluido y eficiente, y fue mucho más rápido, más cruel y más difícil de esquivar que su método de ataque anterior. Pensando en este punto, Firedance buscó impacientemente otro Wolfman Warrior para experimentar. Esta vez, sin embargo, Firedance no entró en este arc. En cambio, ella bailó hasta el monstruo Elite. Cuando Wolfman Warrior notó Firedance, aulló y cortó su gran espada contra el asesino. Firedance no intentó de inmediato esquivar el ataque que se aproximaba. En cambio, esperó hasta que la gran espada del guerrero Wolfman alcanzara su velocidad máxima antes de moverse. Firedance dio un paso adelante antes de esquivarlo, esquivando la gran espada en el último momento posible. Invirtiendo su agarre en la espada Truefire, ella giró y empujó la espada en la espalda del guerrero Wolfman. Debido al poder de rotación de su cuerpo, la velocidad de la espada radiante había aumentado. Incluso Shifen no pudo evitar un ataque tan rápido, mucho menos el guerrero Wolfman. Ua. La Truefire Blade atravesó la espalda del Wolfman Warrior, con un daño de menos 2,736 sobre su cabeza. Sistema. Tasa de finalización de puñalada por la espalda del 76%, lo que resulta en el 90% del efecto de la habilidad. Dominio de habilidades más 2. Los ojos de Firedance brillaron al ver esta notificación del sistema. Como si hubiera encontrado un camino en la oscuridad, su confianza se disparó de repente. Por lo tanto, continuó practicando Backstab en Wolfman Warrior. Cuando el enfriamiento de la habilidad terminara, ella comenzaría de nuevo. Al final, el pobre Wolfman Warrior murió después de que Firedance jugara con él durante 5 minutos. Hermana, Firedance es increíble. Ese último incluso llegó al 78%. La admiración de Flying Shadow se intensificó cuando vio la danza de fuego Backstab final que había usado en el guerrero Wolfman. Después de ver la actuación de Firedance, como si se hubiera dado cuenta, todos cazaron sus propios objetivos para practicar. Mientras tanto, Shifen continuó buscando la salida en silencio, sin molestarse en comentar. Una orientación excesiva llevaría a Firedance y a los demás a creer que su camino era el único. Sin embargo, todos tenían sus propios caminos y hábitos de lucha únicos. Diferentes hábitos y tipos de cuerpo conducirían a diferentes técnicas de habilidad. Si lo seguían a ciegas, aunque podrían mejorar enormemente en poco tiempo, sería perjudicial para su desarrollo futuro. Por lo tanto, quería que resolvieran las cosas por sí mismos. En el pasado, Shifen había intentado imitar a otros expertos, copiando todos sus movimientos con la esperanza de mejorar su técnica. Desafortunadamente, nadie le había advertido sobre las desventajas de sus acciones. Aunque su fuerza se había disparado en poco tiempo, al final, se había quedado atrapado como un experto de primer nivel. No importa lo que hizo, no pudo superar ese obstáculo final. En el pasado, nunca había podido usar pasos del vacío. Sin embargo, después de reencarnarse, Shifen descubrió que solo el camino que más le convenía era el mejor. No era otra gente, entonces, ¿cómo podría lograr algún resultado si seguía un camino destinado a otra persona? Al final, esta revelación le había permitido dominar los pasos del vacío en esta vida, volviéndose significativamente más fuerte. Sin embargo, aprender pasos vacíos no fue más que el primer paso para alejarse de la mímica. Todavía tenía un largo camino por recorrer y muchos aspectos que explorar antes de poder forjar su propio camino. Durante un tiempo, la Tierra de la Estrella Caída se convirtió en un campo de pruebas para Shifen y los miembros de su grupo. Sin darse cuenta, habían pasado más de 7 horas en la Tierra de la Estrella Caída, y durante este periodo, habían matado a numerosos guerreros Wolfman de nivel 27 Elite. Las tasas de finalización de habilidades de todos han mejorado constantemente durante este tiempo. A pesar de que no pudieron alcanzar el 70% de manera constante, sí pudieron manejar por encima del 60%. La fiesta también había extraído más de 1300 piezas de Starfire Ore, su extracción mucho más eficiente que cuando estaban fuera de esta caverna de cristal. Ahora, habían acumulado más de 20,000 piezas de mineral Starfire. Un stock tan grande de Starfire Ore valía más de 200 gold. Una vez que Shifen refinara el mineral en esencia de fuego estelar usando la piedra filosofal, el valor total sería superior a 800 oro. Incluso para los gremios de primer nivel, 800 gold era una suma masiva de dinero. Si obtuvieran varios cientos de oro más, podrían comprar bienes inmuebles relativamente valiosos.
Si se usa para forjar, el valor de Starfire Essences aumentaría en varios pliegues. El pensamiento solo excitó a Shifen. Líder del gremio, he descubierto una puerta oculta, informó Fire Dance de repente. Capítulo 445. Tableta de piedra dorada. Llamas de plata envolvieron un pilar de piedra. Todo dentro de 10 yardas de esta llama había sido incinerado, transformado en un campo de ceniza blanca. Líder del gremio, la puerta oculta está dentro de esta llama, dijo Fire Dance mientras señalaba hacia el fuego plateado. Justo antes de que Shifen se acercara para verlo mejor, Fire Dance lo detuvo y le dijo: líder del gremio, ten cuidado. El fuego plateado es extremadamente caliente. Cuando entré en esa región quemada, inmediatamente perdí 2,000 HP. ¿Un daño de llamas tan alto? Aunque Shifen podía decir que la llama plateada era algo extraordinario, no había esperado que fuera tan poderosa. Si pudiera causar menos 2,000 daños a los jugadores cada segundo, recibiría un daño significativo incluso con sus 70 puntos en resistencia al fuego. Incluso él moriría si ocupara la región demasiado tiempo. Violeta, cúrame. Entraré y echaré un vistazo más de cerca. Después de dar la orden, Shifen entró en el área efectiva de la llama plateada. De repente, un daño cercano a menos 500 puntos apareció sobre la cabeza de Shifen. Shifen sintió como si hubiera sumergido sus pies en una fuente termal en el momento en que sus botas tocaron la tierra gris blanca. Incluso llevaba las botas de fuego, que bajaban la temperatura que sentían sus pies. Si hubiera equipado otros zapatos, probablemente habría tenido que saltar y saltar constantemente dentro de esta región quemada. Después de lo cual, Shifen se acercó al pilar de piedra en llamas. Cuanto más se acercaba al pilar de piedra, más alta era la temperatura. Del mismo modo, el daño que recibió también aumentó. Cuando Shifen estaba aproximadamente a 2 yardas del pilar, perdió más de 1,000 HP por segundo. A pesar de que Shifen se había recuperado hace mucho tiempo de su estado de debilidad, su HP regresó a más de 8,400, solo duraría 9 segundos como máximo. Afortunadamente, tenía un poderoso sanador, Violet Cloud, que lo apoyaba. Después de que Violet Cloud lanzó un escudo sagrado sobre él, apenas pudo hacer frente al Alto Dot. Claro, hay una puerta oculta aquí. Shifen notó que había una puerta bien cerrada en el pilar de piedra en llamas. También había una cadena azul no muy lejos de la puerta. Shifen agarró la cadena azul, buscando una conexión con la puerta. Sin embargo, en el instante en que tocó la cadena, Shifen sintió de repente un escalofrío que lo cubrió. El daño de fuego que recibió repentinamente se redujo de más de menos 1,000 daños a solo alrededor de menos 600 daños. Esta cadena realmente es especial. Me pregunto de qué está hecho. Podría ser útil si pudiera encontrar una manera de tomarlo. Shifen examinó la cadena azul, muy tentada. Si pudiera reclamar esta cadena, atacar mazmorras de tipo llama o enfrentarse a jefes de tipo fuego sería mucho más fácil. Solo sostener la cadena aumentó su resistencia al fuego en al menos 40 a 50 puntos. Era aún más impresionante que una poción de resistencia al fuego intermedia. Además, el último solo tenía una duración de 1 hora, mientras que uno solo necesitaba sostener el primero para ganar el beneficio. ¿Cuánto dinero podría ahorrar en pociones de resistencia al fuego? Cuando Shifen tiró de la cadena azul, la puerta de piedra en el medio del enorme pilar se abrió lentamente. Un pasaje oscuro con cero visibilidad yacía más allá del umbral. Después de que se abrió la puerta de piedra, las llamas plateadas disminuyeron gradualmente hasta que se extinguieron. Poco después, la tierra quemada también comenzó a enfriarse, permitiendo a los jugadores atravesar la región libremente. Líder del gremio, eres increíble. Tu resistencia al fuego es tan alta. Nadie más podría alcanzar y abrir la puerta, incluso si lo supieran, se rió Blackie. Aunque habían obtenido una recompensa de esta tierra de la estrella caída, no significaría nada si no podían encontrar la salida. Vamos. Shifen desenvainó la espada abisal y la sombra del purgatorio mientras cruzaba el umbral con cautela. El pasaje más allá de la puerta de piedra era estrecho, y grabados de textos y dibujos antiguos decoraban las paredes a ambos lados. Por lo que parecen, estos textos y dibujos parecen originarse en una era antigua, y ni siquiera Shifen, alguien que estaba muy familiarizado con el dominio de Dios, los reconoció. El pasaje permitió, como máximo, que 3 personas caminaran juntas, por lo que sería extremadamente difícil coordinar sus ataques. Afortunadamente, la fiesta no se encontró con un solo monstruo durante todo su viaje.
Después de deambular por el pasillo durante más de media hora, la fiesta llegó a un imponente altar. Enormes estatuas de hombres con cabeza de lobo custodiaban cada lado del altar, y la llama plateada que bailaba sobre el altar era la misma llama que Shifen y los demás habían visto fuera de la puerta de piedra. A poca distancia a la derecha del altar, había una matriz mágica de teletransportación. Una tableta de piedra que emitía un brillo dorado se encontraba a la izquierda del altar. Divinas runas y dibujos cubrían la tableta, y uno podía ver con una mirada que la tableta era algo extraordinario. Cuando el equipo caminó hacia el altar, de repente sintieron una presión extraordinaria sobre ellos. Se sentía como si alguien los golpeara repetidamente con un mazo. Líder del gremio, mira, allá, Blackie dijo mientras señalaba el espacio sobre el altar, con la piel de gallina cubriendo su piel. Todos cambiaron su mirada hacia donde Blackie señalaba. Una figura se cernía sobre el altar, pero debido a la poca iluminación alrededor del altar, no podían verlo con claridad. Sin embargo, podían sentir una intensa amenaza de muerte que emanaba de esta figura. Shifen tampoco pudo obtener una visión clara de esa figura. Sin embargo, podía sentir esta figura mirándolos. Shifen activó los ojos omniscientes y observó la figura. Los resultados fueron impactantes. Guardián de la puerta de Anubis Gran Señor, nivel 30 HP 10, 000/10, 000. Gran Señor, murmuró Shifen. Otros podrían no darse cuenta de lo poderoso que era un gran señor en el dominio de Dios, pero Shifen sabía muy bien de qué era capaz. Su grupo de 6 ni siquiera sería suficiente para llenar los huecos entre los dientes de este guardián. Fue especialmente cierto para tales grandes señores de campo. Aunque sus HP eran mucho más bajos que los grandes señores en Dungeons, los grandes señores de campo eran más poderosos. Incluso un equipo de varios miles de jugadores de nivel 30 no sería más que carne de cañón ante este guardián. Él no nos atacará, ¿verdad?, preguntó Aqua Rose, sintiéndose algo nerviosa mientras miraba al guardián de la puerta de Anubis. Aqua Rose no era la única nerviosa. Incluso Shifen luchó para mantener la calma. Esperemos que no, dijo Shifen con incertidumbre. Sin embargo, dado que no se ha movido desde que llegamos, no corramos riesgos. Si el guardián de la puerta de Anubis tomara la iniciativa de atacar, incluso Shifen estaría indefenso contra él. Solo podían intentar escapar. Solo tirarían sus vidas si trataran de enfrentarlo. Intentar encontrar algún truco en su contra también sería suicida. Las potencias como Great Lords no les darían a los jugadores esa oportunidad. Según los niveles del dominio de Dios, un gran señor era el equivalente de una clase de nivel 3. Una clase de nivel 3 era tan poderosa como el señor de una ciudad ordinaria. Después de que Shifen y los demás examinaron en silencio el área, comprendieron débilmente su situación. Ese guardián debería ser un monstruo encargado de proteger la tableta de piedra dorada. Mientras no toquemos esa cosa, el guardián no nos atacará. Shifen había experimentado con el guardián de la puerta. Cuando se acercara a la tableta de piedra dorada, la intención asesina del guardián se intensificaría. En cuanto a la matriz de teletransportación del otro lado, el guardián de la puerta no había reaccionado cuando se había acercado. Aqua, ustedes activan la matriz de teletransportación. Después de pensarlo un poco, Shifen dijo. Tomaré esa tableta. Líder del gremio, ese es un gran señor. Dijo Danza del Fuego, horrorizada. Aunque ninguno de ellos había visto a un gran señor en acción, podían decir que, en comparación con este gran señor, el lobo de las sombras carmesí al que se habían enfrentado anteriormente era una broma. Si Shifen realmente intentara robar la tableta de piedra dorada, podría morir en un instante. Capítulo 446. Llama de plata. Todos estuvieron de acuerdo con la oposición de Fire Dance. Reconocieron que Shifen poseía un poder de combate aterrador. Era tan poderoso que incluso reprimió al señor raro. Clasificó a Crimson Shadow Wolf en una confrontación directa. Ellos también habían pensado previamente que Shifen podría oprimir incluso a un gran señor por la fuerza, y que para cuando llegaran al santuario arruinado en el núcleo del cañón Whitefog, tendrían la oportunidad de derrotar al gran señor nivel 25 ahí. Después de todo, el botín de un gran señor era simplemente demasiado tentador. Fue especialmente cierto para un gran señor de nivel 25, ya que el equipo de nivel 25 que dejó caer era precisamente lo que la fuerza central de los diversos gremios necesitaba en este momento. Si pudieran obtener un objeto épico, tanto la fuerza como la moral del gremio mejorarían significativamente. Sin embargo, ahora que estaban ante el guardián de la puerta de Anubis, de repente se sintieron muy pequeños.
Un gran señor y un gran señor eran de mundos completamente diferentes. Escapar de la ira de un gran señor sería un milagro, mucho menos derrotarlo. Es cierto que un tesoro escondido detrás de un gran señor sería precioso. Sin embargo, si Shifen intentara arrebatarle la tableta de piedra dorada, había más de un 99% de posibilidades de que estuviera desperdiciando su vida. Esto simplemente no fue una compensación valiosa. Además, los cielos sabían si la matriz de teletransportación seguiría funcionando después de que Shifen robara la tableta de piedra. Si no funcionara, todos morirían aquí, líder del gremio, ¿por qué no volvemos después de habernos fortalecido? No vale la pena arriesgar tu vida por un tesoro desconocido, aconsejó Aquarrose. Ustedes se van primero. Lo intentaré yo solo. Si realmente no es posible, volveremos en el futuro, dijo Shifen, sacudiendo la cabeza. Aunque lo que Aquarrose había dicho era lógico, ninguno de ellos sabía el significado de la tableta de piedra dorada bajo la protección de un gran señor. En su década de aventuras en el dominio de Dios, los tesoros que encontró que habían sido guardados por los grandes lores tenían al menos un rango épico. Obtener un objeto épico definitivamente valió la pena morir una vez. Si regresaba por él en el futuro, había la posibilidad de que alguien más reclamara la tableta de piedra dorada. Después de todo, la tierra de la estrella caída no estaba particularmente oculta. Cuando todos escucharon la determinación de Shifen, no tuvieron más remedio que dirigirse obedientemente hacia la matriz de teletransportación y prepararse para abandonar la tierra de la estrella caída. Sin embargo, justo cuando Aquarrose estaba a punto de activar la matriz de teletransportación, sus manos se congelaron repentinamente cuando el sudor frío comenzó a gotear por su frente. Incluso los otros en el grupo de teletransportación con ella tenían expresiones sombrías. Era como si se estuvieran preparando para recibir a un gran enemigo. Ese intento de asesinato frío e intenso se sintió como si hubieran sido sumergidos en agua helada, y de repente lucharon por respirar. Líder del gremio, si activamos la matriz de teletransportación, el guardián de la puerta atacará, susurró Fire Dance mientras miraba al guardián de la puerta de Anubis flotando en el aire. Realmente no tenemos opciones, se rió Shifen con amargura. Actualmente tenía los ojos omniscientes activos, por lo que también sintió la escalofriante mirada del guardián. Tan pronto como Aquarrose activara la matriz de teletransportación, el guardián de la puerta de Anubis atacaría. Por lo general, tardó cerca de 20 segundos en activar una matriz de teletransportación. Si la persona que activa la matriz se movió durante este periodo, se cerraría automáticamente. 20 segundos. Ese fue tiempo suficiente para que un gran señor de nivel 30 matara a cientos de jugadores, y mucho menos a un grupo miserable de 6. Como este lugar era único, tampoco podían usar los rollos de retorno para irse. En otras palabras, si querían irse, tenían que sobrevivir al guardián de la puerta durante 20 segundos. O eso, o podrían subir de nivel aquí hasta que murieran o simplemente morir ahora y perder algo de exp, competencia y un equipo. Si no deseaban perder ningún equipo, podrían quitarse todo lo que llevaban actualmente. De esa manera, ninguno de sus equipos caería. En el peor de los casos, había una posibilidad extremadamente pequeña de que un artículo se caiga de sus bolsas. Parece que solo puedo intentarlo. No importa cómo Shifen considerara la situación, no podía pensar en una solución decente. Tampoco pudo utilizar el terreno para su ventaja. Aunque el pasaje del que vinieron era estrecho, el guardián de la puerta de Anubis no era tan grande que no pudiera seguirlo. Ahora, la única forma en que el equipo podía irse de manera segura era si él alejaba al guardián. De lo contrario, con la fuerza de un gran señor y su rango de salpicaduras extremadamente amplio, nadie sobreviviría. Danza de fuego, prepárate para activar la matriz de teletransportación. Si el daño de salpicadura del gran señor te afecta, usa Vanishing Steps para bloquearlo. Mientras no se mueva, la matriz de teletransportación no se cerrará. Cometearé al guardián primero. Concéntrese en su tiempo, muchachos. Con eso, Shifen activó Windwalk y corrió hacia la tableta de piedra dorada. El guardián de la puerta de Anubis inmediatamente cambió su vista a Shifen. Cuando Shifen estaba a solo 10 metros de la tableta de piedra, el guardián de la puerta desapareció repentinamente de encima del altar antes de reaparecer inmediatamente frente a la tableta de piedra dorada. Movimiento instantáneo. Aquarrose miró boquiabierta al portero, la incredulidad llenó su mirada. Un gran señor que conocía el movimiento instantáneo, ¿podría algún jugador escapar de su matanza? Un aura tan poderosa. La expresión de Fire Dance se volvió sombría.
El guardián de la puerta de Anubis había estado inicialmente a 90 yardas de la fiesta. Ahora que el guardián estaba a menos de 40 yardas de distancia de todos, su ferocidad estaba a la vista. Intrusos de Tierra Santa, mueren. El guardián de la puerta reveló su furia mientras miraba a Shifen. De repente, el guardián levantó su mano derecha. En el momento siguiente, una lanza de tono negro tan alta como Shifen apareció en la mano del guardián. El gran señor luego balanceó la lanza hacia Shifen. Shiu. Una lanza de luz cortó el aire y llegó ante Shifen. Sin correr riesgos, Shifen cruzó sus espadas y usó parry para bloquear el ataque. En el instante en que la lanza de luz chocó con las dos espadas, el impacto obligó a las manos de Shifen a separarse y lo envió volando a más de 20 yardas de distancia. El grupo de pie en la matriz de teletransportación quedó atónito. Todos los miembros presentes de Zero Wing estaban familiarizados con la fuerza de Shifen. Incluso en su estado normal, podría competir con un señor del mismo nivel. Sin embargo, ahora, solo un toque de la lanza de luz, que era mucho más débil que la lanza negra del guardián, había arrojado a Shifen hasta ahora. ¿Qué tan aterrador era el guardián? Como se esperaba de un gran señor. Aunque tengo el poder de combate de una clase de nivel 2, no es suficiente. Shifen sonrió mientras miraba sus manos completamente adormecidas. Si no fuera por el hecho de que Parry podría negar el daño del guardián, habría perdido al menos 3 o 4 mil HP. Sin embargo, Shifen solo había recibido el ataque del guardián de la puerta porque deseaba probar su fuerza y evaluar el poder de combate del gran señor. Ahora, Shifen tenía una idea general del poder de combate del guardián de la puerta de Anubis. Poder de combate intermedio de nivel 3. El gran señor podría vencer a un jugador de nivel 3 como un perro. Sin embargo, incluso después de golpear a Shifen, el guardián de la puerta no mostró signos de detenerse mientras giraba hacia Fire Dance y los demás. Intrusos de Tierra Santa, mueren. Emitiendo un gruñido bajo, el guardián extendió su mano izquierda. De repente, una llama plateada se condensó en su palma. En un abrir y cerrar de ojos, la llama originalmente del tamaño de un puño se convirtió en un gran fuego del tamaño de una casa, e incluso Shifen, que se encontraba a más de 20 yardas de distancia, sintió un dolor punzante por la temperatura. Capítulo 447. Concurso de fuerza. Justo cuando el guardián de la puerta de Anubis estaba a punto de desatar su fuego plateado sobre Fire Dance y los demás, de repente, una barrera negra apareció alrededor del guardián de la puerta, que contenía al gran señor. Después de lo cual, las llamas se dispersaron gradualmente. Cierra 1. Violet Cloud lanzó un suspiro de alivio mientras se limpiaba el sudor frío de la frente. Cada miembro del grupo Zero Wing desvió su mirada hacia Violet Cloud. Afortunadamente para ellos, Violet Cloud había logrado interrumpir el ataque del Gatekeeper. Sin embargo, antes de que todos pudieran calmar sus palpitantes corazones, el hechizo de nivel 1, Ataúd Negro, explotó como un globo reventado. Imposible. Dijo Violet Cloud, su voz llena de incredulidad. Ataúd Negro era un hechizo avanzado de nivel 1. Además, ella era una astromancia de nivel 1. Ataúd Negro debería ser capaz de atrapar incluso a un gran señor durante unos segundos, sin embargo, el hechizo no había durado medio segundo contra el guardián de la puerta de Anubis. Intrusos de Tierra Santa, mueren. El guardián agitó su mano una vez más, recogiendo una llama plateada más grande e intensa que antes. El fuego plateado también apareció más rápido esta vez. Cuando el guardián estaba a punto de bombardear a Aquarose y los demás con su fuego, un resplandor rojo sangre golpeó al gran señor, causando menos 5,021 daños. Aunque el daño fue insignificante para el monstruo, el guardián se congeló y se volvió hacia el origen del ataque. Inmediatamente, descubrió a Shifen, la hormiga que había enviado volando antes. La supresión de niveles es demasiado poderosa. Shifen hizo una mueca. El movimiento que acababa de usar era la habilidad adicional del meteorito ardiente, la furia del dios de la llama. La habilidad le permitió infligir un 900% de daño al primer objetivo que golpeó el meteorito ardiente. Sin embargo, incluso con tal poder, su ataque solo había causado alrededor de 5,000 de daño al gran señor. Ni siquiera era un tercio del daño que la habilidad generalmente era capaz de infligir. Aunque Shifen poseía el poder de combate de una clase de nivel 2, su personaje todavía era una clase de nivel 1. Un gran señor era el equivalente de una clase de nivel 3. Con una diferencia de 2 niveles, el daño que podía causar al guardián se redujo significativamente.
Esta fue también una de las razones por las que Shifen no había intentado asaltar al gran señor de nivel 25 en el santuario en ruinas. La supresión de niveles no solo reduciría significativamente el efecto de una habilidad, sino que también reduciría significativamente el daño potencial de uno. Además, esto fue en el caso de que la diferencia fuera solo una cuestión de 2 niveles. Actualmente, Overwhelming Smile no tenía ningún jugador de nivel 1. Danza de fuego, activa la matriz de teletransportación ahora. Shifen gritó con urgencia en el chat de la fiesta mientras devolvía la mirada escalofriante del guardián. Sabiendo que el tiempo era esencial, Fire Dance hizo lo que le dijeron. Inmediatamente, la matriz de teletransportación Fire Dance y los demás brillaron con un brillo azul oscuro cuando comenzó a recoger maná de su entorno. En este momento, el guardián de la puerta de Anubis no le prestó atención a Fire Dance ni a los demás. En cambio, desapareció de repente, reapareciendo frente a Shifen. Levantando su lanza en alto, lanzó el arma hacia Shifen. El ataque del guardián de la puerta fue diferente de las lanzas de luz que había enviado casualmente antes. Solo la presión que precedió al ataque hizo que los movimientos de Shifen fueran lentos. Shifen activó apresuradamente la hoja defensiva para defenderse. Sin embargo, el guardián de la puerta de Anubis no mostró intención de terminar su asalto después de un golpe. En rápida sucesión, su lanza se lanzó hacia Shifen una y otra vez, buscando una abertura. Pen, pen, pen. En 2 segundos, Defensive Blade se había agotado. Aunque Shifen había tratado de contrarrestar los ataques del guardián de la puerta durante este periodo, la presión de la lanza era simplemente demasiado inmensa. Su cuerpo lento no pudo seguir el ritmo de la velocidad de la lanza negra. Aqua Rose y los demás se sorprendieron de manera similar cuando vieron a Shifen luchar por su vida. Aunque se habían dado cuenta de que había una diferencia entre un señor y un gran señor, no se habían dado cuenta de que la brecha entre los dos era tan grande. Shifen no era lo suficientemente fuerte como para resistir al guardián de la puerta. Pensando en cómo los diversos gremios de Wither River City habían alardeado de sus planes de atacar a un gran señor, la idea era una broma. Líder del gremio. La ansiedad llenó el corazón de Fire Dance. Luchó con su deseo de avanzar para ayudar a su líder del gremio, pero la matriz de teletransportación era su única esperanza de abandonar este lugar. Si ella se mudara, desperdiciaría todos sus esfuerzos. Los otros estaban igualmente ansiosos. Aunque deseaban ayudar, no podían. Era muy posible que su ayuda atrajera al guardián de la puerta de Anubis a la matriz. Si eso sucediera, todos morirían. Además, incluso si prestaran su ayuda, no cambiaría la batalla. Al ver que la lanza negra estaba a punto de golpearlo una vez más, Shifen decidió que había terminado de contenerse. Poder purgatorio. El poder del dragón celestial. Blade Liberation. En un abrir y cerrar de ojos, la fuerza de Shifen alcanzó un reino completamente diferente. El poder purgatorio aumentó su velocidad de ataque en un 100% y el daño en un 30%. El poder del dragón celestial aumentó su defensa en un 300%, HP en un 300% y el atributo de fuerza en un 100%. Al instante, la fuerza de Shifen superó el umbral de 800 puntos. Blade Liberation aumentó la fuerza de Shifen en un 80% y la agilidad en un 120%, permitiendo que su fuerza alcance cerca de 1,500 puntos. Con cerca de 1500 de fuerza, incluso un lord raro del mismo nivel sería derrotado sin piedad. En este momento, el cuerpo de Shifen lanzó un tenue resplandor sangriento. Ahora, la presión de la lanza negra era ineficaz contra Shifen. Inmediatamente, Shifen giró la espada abisal hacia arriba, enfrentando el ataque del guardián de frente. Auge. La colisión creó instantáneamente una tormenta frente al altar. Los compañeros de equipo de Shifen casi pierden el equilibrio debido a la onda de choque resultante. Esta onda de choque es tan poderosa. Exclamó Blackie. No le pasará nada al líder del gremio, ¿verdad? Flying Shadow estaba completamente conmocionado. A pesar de estar a más de 30 yardas de la batalla, la intensa onda expansiva aún los alcanzó y los sacudió. Uno podría imaginar cuán horrible fue la fuerza del combatiente. El líder del gremio había vencido fácilmente a un señor raro con la fuerza que está usando ahora. Debería ser capaz de detener al guardián por un tiempo, dijo Fire Dance, la incertidumbre coloreó su voz. Los otros también asintieron de acuerdo. Con una fuerza capaz de suprimir a un lord raro, Shifen debería tener una oportunidad de pelear incluso contra un gran lord. Si no, entonces un gran señor fue verdaderamente una existencia que desafía al cielo.
Cuando el polvo se asentó, todos finalmente pudieron ver la conclusión del intercambio. Todos estaban estupefactos. Las grietas que se extendían hasta 10 yardas de distancia cubrían el suelo debajo de los pies de Shifen. Un daño cercano a menos 600 puntos también apareció sobre la cabeza de Shifen. Por otro lado, el guardián de la puerta de Anubis estaba completamente ileso. El gran señor no había recibido un solo punto de daño. Se acabó, la brecha entre ellos es demasiado grande, Fire Dance murmuró con desesperación. Flying Shadow estuvo de acuerdo en silencio con Fire Dance. Shifen había recibido casi menos 600 de daño sin hacer nada más que defenderse con su propia arma. Los magos podrían no entender lo que esto significaba, pero como clases cuerpo a cuerpo, sabían muy bien la importancia de la brecha entre Shifen y el guardián de la puerta de Anubis. Intrusos de Tierra Santa, mueren. El guardián gruñó una vez más mientras continuaba blandiendo su lanza negra. El gran señor empujó su lanza hacia Shifen en un aluvión interminable. Aunque Shifen intentó evitar los ataques que se aproximaban, tanto la velocidad como el ángulo de ataque de la lanza eran extremadamente precisos. No pudo esquivar los ataques. Solo podía contraatacar con sus espadas. Sin embargo, cada vez que bloqueaba un ataque, el impacto lo forzaba a retroceder. El guardián envió más de una docena de ataques a Shifen en rápida sucesión, forzando a Shifen a una retirada constante e interrumpiendo su equilibrio. Mientras tanto, Shifen había perdido cerca de 10,000 HP durante este breve asalto. Afortunadamente, Dragon's Power aumentó su HP en un 300%, otorgándole un total de más de 25,000 HP. El aumento del 300% en defensa también le permitió sobrevivir al ataque brutal. Si algún otro jugador estuviera en su lugar en este momento, habría muerto hace mucho tiempo. Mientras tanto, cuando el guardián de la puerta de Anubis vio que su oponente aún no había caído a pesar de recibir tantos ataques, de repente se enfureció. En el momento siguiente, surgieron llamas plateadas alrededor de la lanza del guardián, lo que provocó que la temperatura circundante se disparara instantáneamente. El guardián luego saltó al aire, y agarrando su lanza con ambas manos, golpeó el arma contra Shifen. La lanza negra era como una serpiente de fuego gigante mientras extendía sus mandíbulas, con la intención de tragar a Shifen de un solo mordisco. Capítulo 448. Cerrar llamada. Cuando la serpiente gigante de la llama estaba a punto de devorar a Shifen, de repente, Shifen levantó la cabeza y miró a la serpiente antes de abrir la boca y activar el aliento del dragón. El rugido de un dragón resonó en todo el entorno, y una onda de choque se estrelló contra la serpiente de fuego. Cuando los dos chocaron, ambos ataques se dispersaron. Sin embargo, el Gatekeeper no había terminado. Apretando su agarre sobre la lanza negra, el guardián la empujó hacia el corazón de Shifen. Shifen activó inmediatamente Flame Rush, su velocidad de movimiento aumentó en un 100% durante 10 segundos. A medida que su velocidad se disparó, Shifen se lanzó hacia atrás, evitando apenas la lanza. Como se esperaba, realmente lo está presionando demasiado para desafiar a un gran señor con el poder de combate de una clase de nivel 2. Después de que Shifen aterrizó, se enfocó en el guardián de la puerta de Anubis, sin ninguna intención de iniciar un ataque. La supervivencia era su principal prioridad. Se demoraría el mayor tiempo posible. A pesar de usar su doble técnica de Berserk y llevar su poder de combate al máximo, aún había perdido cerca de la mitad de su HP después de unos segundos. Si no fuera por el hecho de que él era un Gladesainti que poseía un objeto legendario fragmentado, la lanza del guardián habría reclamado su vida desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el guardián de la puerta de Anubis claramente no tenía intención de dejar que Shifen se demorara un momento mientras levantaba su lanza y la estrellaba contra el suelo. De repente, el gran señor se dividió en 3 copias de sí mismo, cada copia con un HP máximo de 6,000,000. Mierda. Shifen no pudo evitar maldecir. Aunque el guardián había dividido su fuerza en 3, con cada copia significativamente más débil que la original, todavía poseían el poder de combate de una clase de nivel 3. Incluso si Shifen se enfrentara a una de las copias 1 a 1, no encontraría a su oponente más fácil de tratar. Por otro lado, Shifen ahora tenía que lidiar con 3 Gatekeepers simultáneamente. El peligro que enfrentaba actualmente estaba lejos de ser solo 3 veces mayor. Al no tener otra opción, Shifen usó Phantom Kill, su doppelganger apareció a su lado. Aunque su doppelganger solo poseía el 70% de sus atributos, aún podía aliviar algo de la presión. Intrusos de Tierra Santa, mueren.
Los tres guardianes de la puerta atacaron a Shifen, lanzando una andanada de ataques. Sin dudarlo, Shifen usó Nine Dragon's Slash para fijar la copia del medio. Tanto él como su doppelganger se volvieron y huyeron en direcciones opuestas. Incluso si fuera una clase de nivel 3, todavía no podría enfrentarse a tres grandes señores a la vez. Cuando los dos Gatekeepers sin restricciones vieron a los Shifens idénticos corriendo en diferentes direcciones, se separaron el uno del otro para perseguir tanto al original como al doppelganger. En cuanto al guardián atrapado por Nine Dragon's Slash, permaneció donde estaba. Durante un tiempo, ocurrió un juego de gato y ratón. Aunque la capacidad del guardián de dividirse en tres copias había aumentado enormemente el peligro que enfrentaba Shifen, la situación también le había dado a Shifen un salvavidas. Los tres atributos del guardián de la puerta no se podían comparar con los del gran señor original. Inicialmente, Shifen había sido mucho más lento que su adversario. Ahora, sin embargo, sus velocidades eran casi iguales. Además, después de que el guardián de la puerta de Anubis se separó, sus copias ya no podían usar el movimiento instantáneo. Sus copias solo eran capaces de perseguir a Shifen a pie, y esto permitió que Shifen tomara un respiro. Los segundos pasaron lentamente. Para Shifen, los segundos parecían horas. Tanto Shifen como su doppelganger perdieron HP rápidamente con el paso del tiempo. En cuanto a Violet Cloud en la matriz de teletransportación, se abstuvo de curar a su líder del gremio ni una sola vez. No era porque no quisiera o porque no podía, sino porque era probable que ella tirara del agro de uno de los guardianes de la puerta si lo hiciera. Si eso sucediera, ninguno de ellos abandonaría este lugar con vida. Por lo tanto, Shifen tuvo que confiar en pociones de regeneración para recuperar su HP. 15 segundos después de canalizar la matriz de teletransportación, el doppelganger de Shifen murió. Ahora, Shifen tuvo que lidiar solo con dos guardianes. Al darse cuenta de que la situación se había vuelto desfavorable, Shifen inmediatamente recuperó un Speed Scroll de su bolso. Después de usar el pergamino, se lanzó al estrecho pasaje del que había venido su grupo. Los tres guardianes de la puerta comenzaron la persecución al instante. En menos de 3 segundos, los guardianes de la puerta habían atrapado a Shifen. Sin embargo, Shifen de repente se volvió para sonreír a los tres grandes señores. Adiós. Shifen sonrió levemente mientras activaba el movimiento espacial. Luego saltó al agujero negro que apareció ante él y desapareció del estrecho pasaje, dejando atrás a tres guardianes estupefactos. Aunque la Tierra de la Estrella Caída prohibió el uso de los rollos de retorno, todavía podía usar el movimiento espacial. Solo que el alcance de la habilidad se limitaba al área dentro de la Tierra de la Estrella Caída. No podía usar la habilidad para irse. Cuando Shifen se acercó a la tableta de piedra dorada por primera vez, marcó sus coordenadas. Ahora que había atraído a los guardianes, usó el movimiento espacial para llegar ante la tableta de piedra dorada. Shifen corrió hacia la tableta de piedra dorada y la guardó en su bolsa. Mientras tanto, Fire Dance había canalizado la matriz de teletransportación durante 18 segundos. Shifen estaba actualmente cerca de 30 yardas de la matriz. Justo cuando estaba a punto de correr a su fiesta, el guardián de la puerta de Anubis apareció de repente frente a Shifen, una expresión extraordinariamente sombría en el rostro del gran señor. En este momento, llamas plateadas rodearon todo el cuerpo del guardián. Incluso encerraron la lanza negra que llevaba. En el instante en que apareció, el guardián usó Tousan Suet contra Shifen. Shua. Ante la lanza del guardián, incluso el espacio se rasgó. La lanza negra era tan rápida que no podía verse a simple vista. El arma se estrelló contra Shifen. Auge. Una explosión sacudió el altar. Intrusos de Tierra Santa, mueren. Aunque el guardián de la puerta de Anubis había golpeado a Shifen con su lanza, la ira en su corazón solo había aumentado, no había disminuido. El guardián de la puerta había golpeado solo la imagen residual de Shifen. Líder del gremio. Fire Dance gritó con sorpresa cuando vio a Shifen aparecer a su lado. Todos habían perdido la esperanza en el momento en que vieron el ataque del gran señor. Ese golpe final simplemente había sido demasiado rápido. Bloquear el ataque hubiera sido imposible, mucho menos esquivarlo. Sin embargo, Shifen había evitado con éxito el ataque. Además, incluso apareció junto a ellos. Fue asombroso. Sin embargo, solo Shifen sabía cuánto peligro había estado en este momento. En el instante en que el guardián apareció ante él, inmediatamente usó Silent Steps en Fire Dance.
Si hubiera dudado en lo más mínimo, definitivamente habría perdido la vida, todos ustedes morirán. Bramó el guardián de la puerta de Anubis mientras miraba a Shifen. Luego arrojó su lanza negra hacia el grupo de Shifen. El arma era extremadamente rápida. Ninguno de ellos tuvo tiempo de responder al ataque que se avecinaba. Mientras tanto, hubo un poco más de un segundo antes de que se activara la matriz de teletransportación. Ese segundo fue tiempo más que suficiente para que la lanza los aniquilara a todos. De repente, Shifen se movió y se paró frente a todos, preparado para recibir el ataque. Justo cuando la lanza negra cubierta de llamas plateadas estaba a punto de alcanzar su objetivo, Shifen cambió el aura del espacio por el aura de la ilusión, aumentando instantáneamente todos sus atributos en un 30%. También activó Fantasy World. Mundo de fantasía. La inmunidad a todo el daño mágico y el 15% del daño mágico recibido se convertirán en curación para recuperar el HP del jugador durante 20 segundos. Enfriamiento. 3 minutos. En el instante en que la lanza negra colisionó con su objetivo, Shifen se recuperó instantáneamente cerca de 5,000 HP. Sin embargo, antes de que Shifen pudiera celebrar, el inmenso impacto de la colisión entre la lanza negra y sus dos espadas eliminó 7,000 HP. Como resultado, todavía había perdido 2,000 HP. ¡Qué habilidad tan poderosa! Aunque Shifen había bloqueado la lanza negra, sus dos manos estaban completamente entumecidas. No podía moverlos en absoluto ahora. Si no hubiera activado Fantasy World, las llamas que rodeaban la lanza negra habrían extinguido su vida en un instante. El poder de la lanza en sí era aún más aterrador. Después de cambiar al aura de ilusión, todos sus atributos habían aumentado en un 30%. Su fuerza había excedido el umbral de 1900 puntos. Sin embargo, al defenderse contra el ataque físico de la lanza negra, Shifen había recibido menos 7,000 de daño. Despreciables intrusos. No te dejaré ir. Recibirás el castigo que mereces. Bramó el guardián mientras gruñía a Shifen. Sin embargo, no importa cuán enojado estuviera el guardián, no podía cambiar el hecho de que la matriz de teletransportación se había activado. El gran señor no tuvo tiempo suficiente para lanzar otro ataque, y solo pudo observar impotente cómo Shifen y los demás se transformaron en una raya de luz que se desvanecía de la tierra de la estrella caída. Capítulo 449. Cambios en White Fog Canyon. Después de su descubrimiento, solo unos pocos jugadores de élite habían explorado voluntariamente la región exterior de White Fog Canyon. En este momento, sin embargo, los jugadores habían inundado el área. La aparición de Warfire Set Equipment incluso había atraído a jugadores de otros países, y todos se habían apresurado al cañón para buscar el set, causando una fuerte disminución en el número de Battle Monkeys en la región exterior. Como resultado, el peligro también había disminuido considerablemente. Además, los monos de batalla de ojos carmesí en el área exterior solo tenían el nivel 22. En este momento, muchos jugadores en White River City ya habían alcanzado el nivel 20, mientras que los jugadores de élite habían alcanzado el nivel 22 o superior. Por lo tanto, los jugadores de White River City también habían venido al cañón para buscar el equipo de Warfire Set. Aunque el equipo de Warfire Set tenía una tasa de caída extremadamente baja, en la medida en que solo unas pocas piezas habían caído hasta ahora, todos todavía estaban decididos a moler en White Fog Canyon. Su primera razón fue la alta EPS de los monstruos del cañón. Como resultado, se nivelaron mucho más rápido en el cañón que si molieran monstruos en otros lugares. La segunda razón era que todos los monstruos dentro del cañón poseían una oportunidad fija de soltar el equipo de set de fuego de guerra. Tanto el alto EXP como el set equipment de primer nivel eran muy tentadores para los jugadores. A pesar de que el riesgo de moler en White Fog Canyon era muy alto, los jugadores aún corrían al cañón en masa. Cloud, realmente tienes un toque de suerte. Otras partes no han obtenido nada en estos últimos días, sin embargo, tenemos 2 piezas de Warfire, dijo un ranger masculino de complexión delgada mientras miraba a la belleza pelirroja a su lado. Riendo, continuó. Escuché que el precio del set ha aumentado nuevamente. Ahora, alguien está ofreciendo comprar piezas individuales por 8 de oro por pieza. Podemos obtener 16 de oro con los 2 que tenemos. Si cambiamos eso por créditos, eso será de 170,000 a 180,000. Si vendemos las piezas del set por 180,000, podríamos obtener 30,000 cada una. Eso es más de 6 meses de mi salario. El dominio de Dios es realmente el mejor lugar para ganar dinero.
exclamó otro clérigo de mediana edad con túnica de mago. Ustedes, todo lo que pueden pensar es en créditos. El dominio de Dios solo se lanzó recientemente. Las cosas se pondrán aún más intensas más adelante. Si convertimos las monedas de oro en créditos, sufriremos una gran pérdida. Incluso si planeamos convertirlos en créditos, ¿no han visto los mensajes en los foros? Hay personas que están dispuestas a comprar cada pieza de Warfire por 100.000 créditos. 2 piezas significan 200,000, el guerrero escudo, nube virtuosa, se rió débilmente. En este momento, ella también estaba emocionada. Durante este periodo, muchas partes pasaron su tiempo moliendo monstruos en White Canyon. Aún así, el equipo de Warfire Set rara vez cayó. Según las noticias que habían escuchado, solo 1 o 2 piezas caían cada día. Originalmente, su fiesta estaba al borde de la desesperación. Sin embargo, después de matar a un mono de batalla blindado de nivel 24 Elite especial, cayó una pieza del set de Warfire. Al día siguiente, después de matar a un grupo de monos de batalla de ojos carmesí, cayó otra pieza. Al instante, se levantaron de los pozos del infierno al cielo. Una pieza fue suficiente para recuperar sus costos iniciales. Con 2 piezas, podrían hacer una fortuna. Con las monedas de oro que podrían ganar, podrían actualizar el equipo. Podrían reemplazar lo que llevaban actualmente con algunos equipos de plata secreta. En ese momento, podrían trabajar para el equipo de conjunto de fuego de guerra de manera más eficiente. La nueva actualización del sistema es realmente un bastardo. Si el nuevo sistema de combate no hubiera reducido nuestra fuerza, podríamos haber tenido la oportunidad de reclamar otra pieza de juego con un poco de tiempo, dijo el clérigo de mediana edad. Los otros miembros del partido asintieron, de acuerdo con las palabras del hombre. Era extremadamente difícil usar habilidades de combate en este momento. Además, la tasa de finalización de habilidades recientemente implementada los había dejado sin palabras. Aparte de 1 o 2, sus habilidades estaban por debajo del 50%. Solo podían mostrar menos del 60% de su fuerza previa. Afortunadamente, White Canyon no era tan peligroso como lo había sido. De lo contrario, habrían tenido muchos problemas. No podemos hacer nada sobre la actualización del sistema del juego. Además, todos los demás se encuentran en una situación similar, con solo Virtuous Cloud. Ahora que hemos obtenido 2 piezas del set Warfire, siempre que las vendamos, podemos reemplazar nuestro equipo con algunas piezas de equipo Secret Silver. Todo estará bien, una vez que aumentemos nuestro poder de combate. Eso es correcto. White River City es un buen lugar para hacer eso. En comparación con nuestra ciudad, hay más equipos de alta calidad disponibles aquí. Escuché que la firma comercial Starstreak incluso está vendiendo equipos de plata secreta. También están los kits de armadura de maná que pueden aumentar significativamente los atributos de uno. Mientras la fiesta de Virtuous Cloud conversaba entre sí, un equipo de aproximadamente 20 a 30 jugadores apareció en el pequeño camino que conduce a la entrada de White Canyon. Todos estos jugadores llevaban burlas, y las identificaciones que mostraban eran carmesí, prueba de que ya habían matado a muchos jugadores. Al ver su alegría, ustedes deben haber tenido una cosecha de abundante, ¿verdad? ¿Por qué no compartirlo con nosotros? Preguntó burlonamente el berserker de nivel 24 que lidera este equipo de nombres rojos. El hombre era Cold Lauter, y lucía una gran sonrisa mientras se concentraba en la fiesta de Virtuous Cloud. Virtuous Cloud y los miembros de su grupo inmediatamente prepararon sus armas, sus expresiones se volvieron graves. Debido a su entusiasmo anterior, se habían olvidado de los horrores en White Canyon. Aunque el peligro de los monstruos había disminuido, el peligro de otros jugadores se había disparado. Las tasas de caída de los monstruos en White Canyon fueron mucho más altas que en el mundo exterior. Incluso si los jugadores no obtuvieran el equipo de Warfire Set, aún podrían obtener grandes ganancias vendiendo el otro equipo que cayó. Por lo tanto, muchos jugadores de élite habían llegado a la rutina. Como jugadores de élite, su equipo era definitivamente de alta calidad. En comparación con los monstruos moliendo, era mucho más rentable matar jugadores de élite. Si uno tuviera suerte, el equipo de alta calidad podría incluso caer de la bolsa del jugador muerto. Como resultado, la cantidad de jugadores que murieron en White Canyon fue aterradora. Justo cuando el grupo de Virtuous Cloud pensó en volverse para escapar, otras varias docenas de jugadores surgieron detrás de ellos. El equipo de Virtuous Cloud se puso nervioso de inmediato. Si el otro lado solo tuviera una docena de jugadores, podrían intentar enfrentarse a ellos.
Después de todo, ellos también eran jugadores de élite. Sin embargo, sus enemigos tenían más de 50 jugadores de su lado. Con solo los 6, fueron superados. No es fácil para nosotros proteger este camino. No picaré palabras. Los dejaré pasar si cada uno de ustedes entrega a la mejor pieza de equipo que tiene ni 20 monedas de plata. Si no, todos morirán aquí, sonrió Colt Lauter mientras jugueteaba con la gran espada en su mano. Después de que Colt Lauter habló, los nombres rojos que bloqueaban el camino desenvainaron rápidamente sus armas. Si el grupo de Virtuous Cloud se negara, irrumpirían en acción. Actualmente, la mayoría de los jugadores estaban alrededor del nivel 20. Los jugadores Elite, en particular, tenían niveles más altos. Si murieran, no solo perderían una pieza de equipo, sino que también tendrían que pasar varios días recuperando sus pérdidas. Nadie quería lidiar con eso. Por lo tanto, Colt Lauter había propuesto una condición adecuada. Aunque nos superas en número, no olvides que todos ustedes son nombres rojos. Incluso si nos eliminas, con nuestra fuerza, nos llevaremos 1 o 2 con nosotros, dijo Virtuous Cloud, sin inmutarse. Como mucho, perderemos un nivel y una pieza de equipo. Sin embargo, si un nombre rojo muere, perderán 2 o 3 niveles, tal vez incluso 3 o 4, y la mayoría del equipo que llevan puesto. Las palabras de Virtuous Cloud indudablemente habían generado algunas dudas entre los nombres rojos. Después de todo, nadie podía garantizar que no serían el lamentable jugador que mató el grupo de Virtuous Cloud. Sin embargo, ninguno de los nombres rojos se sacudió. Por el contrario, sonrieron con arrogancia a la fiesta más pequeña. Sus expresiones de alguna manera sorprendieron a Virtuous Cloud. Antes de que Virtuous Cloud pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Colt Lauter se burló y dijo: «Deja de intentar jugar trucos. Contaré hasta 5. Si no entrega el equipo y el dinero, lo tomaremos nosotros mismos. Todos, tengan cuidado. En un momento, despejaré un camino hacia el bosque a nuestra izquierda. Si podemos llegar al bosque, deberíamos poder sacudirlos una vez dentro», dijo Virtuous Cloud apresuradamente. Así como ambas partes se prepararon para actuar, un agujero negro apareció de repente en el aire. En el momento siguiente, 6 personas cayeron del agujero negro, aterrizando entre los grupos de Virtuous Cloud y Colt Lauter. Capítulo 450. No pelees. Los grupos de Virtuous Cloud y Colt Lauter quedaron atónitos por los 6 que repentinamente cayeron del aire. Vos Colt, mira sus niveles. El más bajo de ellos es el nivel 25. No parece una buena idea provocarlos, dijo un guardabosques del nivel 23, ligeramente sin aliento. Los jugadores de élite en esta etapa del juego estaban en su mayoría alrededor del nivel 22, mientras que los expertos estaban alrededor del nivel 24. En la fiesta de Virtuous Cloud, solo ella era el nivel 23, mientras que los demás eran el nivel 22. En cuanto a los nombres rojos, el jugador de nivel más alto fue Colt Lauter, que actualmente era el nivel 24, mientras que todos los demás oscilaban entre el nivel 21 y el nivel 23. Por otro lado, los 6 jugadores que habían aparecido repentinamente tenían entre 25 y 27, era de conocimiento común que cada nivel exigía más exp que el anterior. Sin tener en cuenta su equipo, el hecho de que algunos de ellos fueran de nivel 27 era lo suficientemente aterrador. ¿Por qué estas personas parecen algo familiares? Colt Lauter no era tonto. Después de mirar detenidamente a los recién llegados, utilizó una habilidad de identificación. De repente, sus labios se curvaron en una sonrisa. Efectivamente, es él. Jefe Frío, ¿quién es? Preguntó el Ranger. ¿No recuerdas la generosidad que Overwhelming Smile le ha ofrecido? Dijo Colt Lauter con entusiasmo mientras sonreía al espadachín de nivel 25 con una capa negra. El Ranger luego siguió la mirada de Colt Lauter y también usó una habilidad de identificación en ese espadachín de nivel 25. Inmediatamente, descubrió que el nombre del espadachín era Llama Negra. ¿Flama Negra? Eso es correcto. Es el mismo Black Flame que tiene el título de experto número 1 de Star Moon Kingdom. Hace unos días, Overwhelming Smile publicó una recompensa en su cabeza. Si informamos su ubicación, nos recompensarán con 10,000 créditos. Si todavía está aquí cuando lleguen, nos darán otros 300,000 créditos. Si matamos a Black Flame, Overwhelming Smile está dispuesta a pagar 2,000,000 de créditos. Muchos expertos han encontrado la oferta tentadora, y todos lo han estado buscando. Nunca pensé que lo encontraría aquí.
Pero, vos Cole, escuché que Black Flame es ridículamente poderoso. Con nuestros números, me temo, ¿de qué hay que tener miedo? Ahora que el dominio de Dios ha experimentado su segunda actualización del sistema, la fuerza de todos ha disminuido significativamente. Incluso si Black Flame es el experto número uno de Star Moon Kingdom, es un tigre que ha perdido sus garras y colmillos. ¿Cree que puede hacer lo que quiera en mi territorio? Póngase en contacto con Sonrisa Abrumadora de inmediato. Diles que hemos encontrado Black Flame y que preparemos el dinero para su cadáver. Dicho esto, Cold Laughter agitó la mano. De repente, los 50 nombres rojos se cerraron en las fiestas de Virtuous Cloud y Black Flame, sin dejar oportunidades para escapar. ¿Por qué estás aquí? Virtuoso Cloud le preguntó a Shifen, sorprendido de verlo. Shifen era un magnate divino. Inicialmente se había preparado para vender las 2 piezas de Warfire a Shifen después de que regresaron a White River City. Nunca esperó encontrarse con Shifen aquí en semejante situación. ¿Estás? Shifen miró a Virtuoso Nube. De repente, la figura de la belleza pelirroja que conoció hace unos días apareció en su mente. Incapaz de evitar su risa, dijo. ¿Cómo ha sido tu suerte estos últimos días? No está mal. Estábamos a punto de regresar a la ciudad y buscarte. Riendo amargamente, Virtuous Cloud continuó. Sin embargo, ahora que los hemos encontrado, no estoy seguro de si nos beneficiaremos o sufriremos de nuestro viaje a White Fog Canyon. ¿Enemigos? Preguntó Shifen mientras examinaba su entorno. Todos estos nombres rojos tenían niveles relativamente altos y un buen equipo, especialmente el Berserker de nivel 24 que estaba a la cabeza. Todos eran jugadores independientes. Cualquiera que pudiera alcanzar el nivel 24 en esta etapa del juego era definitivamente un experto. Virtuoso Nube quedó sin palabras por el comportamiento pausado de Shifen. Sin embargo, cuando miró a los otros 5 jugadores junto a Shifen, ellos tampoco parecían particularmente preocupados por los 50 nombres rojos que los rodeaban. Esta situación solo sirvió para sorprender aún más a Virtuous Cloud. Todos estos jugadores eran magnates divinos también. ¿Ninguno de ellos ha encontrado una intercepción de jugadores antes? En realidad pudieron mantener la calma en tal situación. Suspirando, Virtuoso Cloud eligió explicar pacientemente, diciendo. No. Son nombres rojos que están bloqueando el camino y están tratando de robarnos. A juzgar por sus expresiones, tampoco parece que tengan la intención de dejarlos ir. Sugiero que nos unamos. Si enfrentamos sus 50 con nuestros 12, algunos de nosotros podríamos salir vivos de aquí. Entonces, es un robo. Parece que muchos jugadores han venido a White Fog Canyon recientemente. Aunque Shifen había anticipado tal situación, no esperaba que el PvP comenzara tan pronto. En el pasado, White Fog Canyon se había convertido en una zona de guerra horrible porque todos habían descubierto el valor de Starfire Ore. Equipos de varios cientos de jugadores, incluso algunos con más de 1000, se unirían a jugadores inocentes para robar lo que pudieran. 50. Blackie miró los 50 nombres rojos que los rodeaban antes de decir con entusiasmo. Reclamo la mitad de ellos. Ustedes pueden compartir el resto. Ah, ese nivel 24 Berserker parece divertido. Yo también lo quiero a él. Ni siquiera pienses en eso. Todavía necesito practicar habilidades con alguien, dijo Fire Dance, sacudiendo la cabeza. Hermano Black, ¿cómo puedes reclamar la mitad para ti? Si la hermana Fire Dance y la hermana Aqua se reparten el resto, no quedará nadie para mí, se quejó Flying Shadow. También estoy en desacuerdo. Aqua Rose asintió. Desde la actualización, solo habían practicado sus habilidades en monstruos. Al final del día, los monstruos solo eran IA. Eran muy inferiores a los jugadores. Fue especialmente cierto para los expertos. Sin embargo, como la Tierra de la Estrella Caída era un lugar tan peligroso, no se atrevieron a enfrentarse en duelo. Ahora, había llegado una oportunidad perfecta para que probaran sus habilidades contra los jugadores. Además, estos 50 nombres rojos eran jugadores de élite. Al ver Fire Dance y los demás discutir, Shifen dio un paso adelante y dijo: no peleen. Usa tu fuerza para competir. Solo tendrás la culpa si no eres lo suficientemente fuerte. El desprecio llenó el corazón de Virtuous Cloud mientras observaba al equipo discutir. ¿Qué consideraban estas personas los nombres rojos que lo rodeaban? ¿Monstruos para ser fácilmente sacrificados? En un momento tan crucial, todavía tenían el descaro de bromear.
En cuanto a los miembros del grupo que estaban al lado de Virtuous Cloud, se pusieron cada vez más nerviosos ante las miradas de los nombres rojos, que se volvían más fríos con cada segundo que pasaba. Anteriormente, estos nombres rojos habían expresado su ridículo. Ahora, sin embargo, solo había ira. Antes de que llegara la fiesta de Shifen, estos nombres rojos se habrían retenido. Después de todo, nadie quería morir. Fue especialmente cierto para los nombres rojos. Ahora, sin embargo, esta situación fue todo gracias a que Shifen y su grupo enojaron con éxito estos nombres rojos. ¿Cómo se suponía que iban a lidiar con estos nombres rojos enfurecidos ahora? Ustedes chicos tienen agallas. Incluso frente a la muerte, todavía tienes el corazón para bromear. La expresión de Cold Laughter se volvió sombría cuando sus cejas se torcieron. Durante los muchos días que había cazado jugadores en White Fox Canyon, esta era la primera vez que conocía a alguien que se atrevía a despreciarlos. Hermanos, deshazte de ellos. Fin del capítulo.